Antes de que su apellido se convirtiera en el símbolo máximo de velocidad, lujo y prestigio, hubo un hombre marcado por la pérdida, la frustración y el rechazo. Esta no es solo la historia de una marca roja, es la historia de una obsesión, de alguien que no quería fabricar autos, quería vencer al mundo en las pistas. Quédate hasta el final, porque lo que comenzó como un sueño roto, terminó creando una de las leyendas más poderosas de la historia del automovilismo. Si te apasionan las historias reales de personas que transformaron el fracaso en grandeza, suscríbete a este canal. Aquí contamos el origen de los imperios. Enzo Ferrari nació en una Italia muy distinta a la que el mundo conocería después. Una Italia marcada por la escasez, el trabajo duro y el ruido constante de las fábricas. Desde pequeño su vida estuvo rodeada de hierro, grasa y motores. Su padre trabajaba con metal. El sonido de las herramientas no era molestia, era paisaje. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Siendo apenas un niño, Enzo asistió a una carrera de automóviles. No entendía del todo lo que veía, pero algo se encendió en su interior. Los motores rugiendo, la velocidad, la tensión. Ese día, no decidió ser ingeniero. No decidió ser empresario. Decidió algo más peligroso. Quería ganar. La infancia de Enzo no fue fácil. Italia atravesaba tiempos duros. La enfermedad y la guerra golpeaban sin aviso. En pocos años, perdió a su padre y a su hermano. Demasiado pronto. Demasiado rápido. La adolescencia lo encontró solo, sin guía y sin recursos, pero con una obsesión intacta. Enzo soñaba con correr, no con fabricar autos, con estar dentro de ellos. Entró al mundo del automovilismo desde abajo, como mecánico, como aprendiz, como alguien que observaba más de lo que hablaba. Nada fue inmediato, fue rechazado, ignorado, subestimado. No tenía estudios formales, no tenía dinero, no tenía contactos. Solo tenía una idea fija. El automóvil no era un producto, era una extensión del alma. Italia empezaba a reconstruirse lentamente, y el automovilismo crecía como símbolo de modernidad. Enzo encontró trabajo como piloto, luego como gestor, luego como algo más difícil de definir. No era el más rápido, no era el más técnico, pero veía lo que otros no. Entendía que la victoria no dependía solo del auto, sino del espíritu que lo empujaba. Sin embargo, el sistema no estaba diseñado para soñadores obstinados. Las oportunidades eran pocas, las decisiones crueles. Y Enzo estaba a punto de descubrir que su mayor batalla no sería en la pista, sino contra quienes decían creer en él, porque el siguiente capítulo marcaría la herida que definiría toda su vida. Enzo Ferrari no soñaba con fábricas, soñaba con carreras. Durante sus primeros años en el automovilismo, su lugar estuvo más cerca del volante que de los escritorios. Italia comenzaba a redescubrir la velocidad como símbolo de progreso, y las competencias se convertían en eventos que paralizaban ciudades enteras. Enzo corría con determinación, pero también con una realidad clara. No era el piloto más brillante de su generación. Había otros más rápidos, más audaces, más naturales, y Enzo lo sabía. Pero mientras otros se concentraban solo en ganar la carrera del día, él observaba el conjunto, el comportamiento del auto, la reacción del motor, el desgaste de cada pieza. La pista era su aula. Pronto entendió algo fundamental. Su verdadero talento no estaba solo en conducir, sino en comprender. Ese entendimiento lo llevó a un nuevo rol dentro del automovilismo. Uno menos visible, pero mucho más influyente. Comenzó a dirigir, a organizar, a tomar decisiones, y fue ahí donde su nombre llegó a oídos de una de las marcas más importantes de Italia, Alfa Romeo. Entrar a Alfa Romeo fue, para Enzo, una mezcla de orgullo y oportunidad. Era el lugar donde los autos italianos competían contra el mundo. Allí encontró recursos, ingenieros, estructura, pero también límites. Durante años, trabajó incansablemente para la marca. Construyó equipos, formó pilotos, llevó autos a la victoria. Pero su carácter no era fácil. Enzo no obedecía sin cuestionar. No aceptaba decisiones mediocres,
No soportaba perder. Y ese temperamento comenzó a incomodar. Las tensiones crecieron. Las diferencias se volvieron personales. Hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo. Enzo Ferrari fue apartado. No con aplausos, no con reconocimiento, con frialdad. Se le prohibió usar su propio apellido en cualquier proyecto relacionado con automóviles durante varios años. Fue una humillación silenciosa. Un golpe directo a su identidad. Para muchos, ese habría sido el final. Pero para Enzo, fue el inicio de algo más oscuro, algo más ambicioso, algo que no buscaba aprobación, sino revancha. Mientras Italia seguía avanzando, Enzo Ferrari se quedó a solas con una idea que empezaba a tomar forma, una idea peligrosa, una idea que no necesitaba permiso, y una pregunta que comenzaba a obsesionarlo noche tras noche. ¿Y si no necesitaba a nadie para ganar? Enzo Ferrari estaba solo, sin respaldo de una gran marca, sin permisos, sin el derecho siquiera de usar su propio apellido. Pero no estaba vacío. Tenía experiencia, tenía obsesión, y tenía una herida abierta que no cicatrizaba. Al no poder fabricar autos con su nombre, tomó una decisión estratégica. Fundó una escudería, no una marca, no una fábrica, una estructura dedicada a competir. La llamó Scuderia Ferrari. Un espacio donde podía organizar equipos, preparar autos y volver a estar cerca de las pistas. Aunque los vehículos no llevaran aún su apellido, el espíritu sí. La escudería creció rápido. Reunió pilotos talentosos, ingenieros apasionados, personas que compartían una misma idea: la victoria no era negociable. Durante esos años, Enzo se convirtió en algo más que un director. Se volvió un líder exigente, frío a veces, implacable casi siempre. No buscaba amistad, buscaba resultados. La escudería comenzó a ganar prestigio, carrera tras carrera, trofeo tras trofeo. Italia empezó a escuchar nuevamente el nombre Ferrari, aunque aún no estaba escrito en los autos. Pero el contexto no ayudaba. Europa se acercaba a un periodo oscuro. Las tensiones crecían, la guerra se sentía en el aire, los recursos escaseaban, las prioridades cambiaban, las pistas se vaciaron. Enzo tuvo que adaptarse otra vez. La escudería sobrevivió como pudo, transformándose, resistiendo. No era el momento de brillar, era el momento de aguantar. Cuando la guerra terminó, Italia estaba destruida, pero también lista para reconstruirse, y Enzo Ferrari vio la oportunidad que había esperado durante años. La prohibición había terminado. Por primera vez, podía usar su apellido. No para competir, no para complacer a nadie, sino para crear algo propio, algo que no dependiera de decisiones ajenas. Pero fabricar un auto desde cero era una apuesta brutal. Dinero limitado, materiales escasos, un país entero intentando levantarse. Enzo sabía que no podía fallar, porque si fallaba ahora, no habría otra oportunidad. Y mientras el primer motor comenzaba a ensamblarse, una idea se volvía cada vez más clara. No estaba construyendo un automóvil, estaba construyendo un desafío directo al mundo. Italia aún olía a ceniza. Las ciudades se reconstruían lentamente, y la industria apenas comenzaba a despertar después de años de guerra. Los materiales eran escasos, el dinero casi inexistente, pero Enzo Ferrari no esperaba condiciones ideales. Nunca lo había hecho. En un pequeño taller, lejos del glamour y del reconocimiento, comenzó el trabajo más importante de su vida. No había grandes equipos ni tecnología avanzada. Había manos cansadas, ideas claras y una obsesión compartida. El primer motor Ferrari no nació con lujo, nació con urgencia. Cada pieza era revisada una y otra vez. Cada sonido era analizado. Cada falla era personal. Enzo no buscaba fabricar un auto para venderlo. Lo veía como un medio para volver a las pistas. El automóvil era una herramienta. La carrera, el objetivo. Cuando el primer vehículo estuvo listo, no hubo celebraciones. Hubo silencio, un silencio tenso. El momento de encender el motor fue casi íntimo, como escuchar el latido de algo vivo. El auto funcionó, no perfecto, no brillante,
Pero funcionó, y eso bastaba. Ferrari regresó a las competencias con una determinación feroz. Cada carrera era una declaración. Cada salida, un riesgo. No siempre ganaba, pero siempre aprendía. Poco a poco, el nombre Ferrari empezó a resonar nuevamente. No como un recuerdo del pasado, sino como una promesa. Sin embargo, la realidad económica golpeaba fuerte. Competir era caro. Fabricar autos lo era aún más. Para sostener el proyecto, Enzo tomó una decisión que definiría el ADN de la marca. Comenzó a vender automóviles de calle. No por ambición comercial, por necesidad. Los clientes no compraban solo un vehículo, compraban una parte de la obsesión. Autos incómodos, ruidosos, difíciles de conducir, pero únicos. Ferrari no diseñaba para complacer, diseñaba para sentir. La marca empezó a tomar forma. El color rojo se volvió identidad. La pista, su hogar natural. Pero el crecimiento traía nuevos desafíos. Más autos significaban más presión, más pilotos, más riesgo, más expectativas. Enzo Ferrari se dio cuenta de algo inquietante. Cada victoria elevaba la leyenda, pero cada derrota la hacía sangrar. Y en el mundo que estaba construyendo, no había espacio para la debilidad. Porque el siguiente paso no solo pondría a prueba sus máquinas, pondría a prueba su alma. Para Enzo Ferrari, competir no era una opción, era una necesidad. Las pistas se habían convertido en el centro de su universo. Cada carrera definía su estado de ánimo. Cada resultado marcaba el ritmo de la fábrica. Ferrari comenzó a ganar. No siempre, no fácilmente, pero lo suficiente para que su nombre dejara de ser ignorado. Las victorias llegaron acompañadas de atención internacional. Periodistas, inversionistas, pilotos que querían vestir el rojo. La escudería crecía, y con ella la presión. Enzo exigía perfección absoluta. No toleraba errores, no aceptaba excusas. Los pilotos eran héroes mientras ganaban, irreemplazables cuando fallaban. Ese estilo duro generó resultados, pero también dejó cicatrices. El automovilismo de aquella época era peligroso. Extremadamente peligroso. Los autos eran rápidos, pero frágiles. La seguridad era mínima. El riesgo constante. Ferrari ganó carreras memorables, pero también comenzó a perder algo más valioso. La muerte se volvió una presencia frecuente. Pilotos jóvenes, promesas, hombres que compartían la obsesión por la velocidad. Cada pérdida era un golpe silencioso. Enzo no hablaba del dolor, lo enterraba bajo trabajo, pero el peso se acumulaba. En el fondo, entendía que cada victoria tenía un precio, y que ese precio no siempre se pagaba con dinero. Mientras tanto, los autos de calle comenzaban a ganar prestigio. Ferrari se convertía en sinónimo de exclusividad. No eran vehículos para todos, eran máquinas exigentes, hechas para quienes aceptaban el desafío. La marca crecía en fama, pero también en controversia. Algunos admiraban su pureza, otros criticaban su frialdad. Enzo Ferrari no respondía. No explicaba, no justificaba. Seguía adelante. Pero la acumulación de pérdidas empezó a cambiarlo. El hombre obsesionado con ganar comenzaba a entender el costo humano de su imperio. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, una pregunta comenzó a rondarlo. ¿Valía la pena ganar si el precio era tan alto? La respuesta no era simple, y las decisiones que vendrían harían esa pregunta aún más dolorosa. Ferrari ya no luchaba solo en las pistas. Ahora tenía un rival. Uno distinto. Uno silencioso. Uno que no venía del mundo de las carreras. Ferruccio Lamborghini. Mientras Enzo Ferrari defendía la pista como territorio sagrado, Lamborghini observaba desde otro ángulo. No buscaba trofeos, buscaba perfección mecánica para la calle. El conflicto comenzó con un desacuerdo técnico, una crítica. Un comentario que Enzo consideró una afrenta. Para Ferrari, el automóvil de calle era un medio. Para Lamborghini, era el fin. Ese choque de visiones encendió una rivalidad histórica. Lamborghini decidió crear su propio automóvil deportivo.
uno que no necesitara pista para demostrar grandeza. Ferrari no respondió públicamente. Nunca lo hacía, pero internamente el golpe fue fuerte. Por primera vez, alguien desafiaba su autoridad fuera del circuito. La competencia obligó a Ferrari a mirar hacia un territorio que siempre había despreciado: el lujo. Los clientes cambiaban, las expectativas también. El mundo ya no pedía solo velocidad, pedía comodidad, prestigio, imagen. Enzo resistía. No quería que Ferrari se convirtiera en una marca complaciente. Pero la realidad económica presionaba. Mantener la escudería era cada vez más costoso. Las carreras exigían inversiones crecientes. Y entonces llegó una decisión que Enzo nunca quiso tomar: aceptar capital externo. La entrada de nuevos socios significó estabilidad financiera, pero también pérdida de control. Ferrari seguía siendo Ferrari, pero ya no era solo suyo. Ese cambio marcó un quiebre silencioso. Enzo se volvió más distante, más reservado, más obsesivo. El hombre que había construido todo desde la nada comenzaba a sentir que su creación ya no le pertenecía del todo. Y mientras la marca crecía, Enzo Ferrari enfrentaba su enemigo más difícil: el paso del tiempo. La velocidad seguía siendo su obsesión, pero el mundo avanzaba más rápido de lo que esperaba. Con los años, Ferrari dejó de ser solo una escudería. Se convirtió en un símbolo, un emblema de excelencia, velocidad y carácter italiano. Un objeto de deseo en todo el mundo. Pero para Enzo Ferrari, el éxito nunca fue descanso. Cada logro traía nuevas exigencias. Cada victoria, una presión mayor. El automovilismo había cambiado. Las regulaciones se endurecían. La tecnología avanzaba. La seguridad se volvía una prioridad. Ferrari debía adaptarse, aunque hacerlo significara renunciar a parte de su esencia. Enzo observaba con desconfianza. Para él, el riesgo formaba parte del alma de las carreras. Domesticar la velocidad era traicionar su espíritu. Pero las tragedias acumuladas ya no podían ignorarse. Las pérdidas del pasado pesaban. Los errores se volvían intolerables. Ferrari empezó a perder terreno en algunos campeonatos. La competencia se profesionalizaba a un ritmo implacable. La escudería necesitaba renovación. Más ingenieros. Nuevas ideas. Otro enfoque. Aceptar ese cambio fue uno de los mayores desafíos personales de Enzo, porque significaba ceder protagonismo, confiar en otros, delegar. Para alguien que había construido todo con obsesión absoluta, eso era casi imposible. Mientras tanto, la figura de Enzo Ferrari se transformaba en mito. Su imagen seria, sus gafas oscuras, su silencio. Pocos conocían realmente al hombre detrás del símbolo. Un hombre marcado por pérdidas, por decisiones difíciles, por una vida dedicada por completo a la velocidad. El tiempo avanzaba sin pedir permiso, y Enzo comenzaba a sentir algo que siempre había evitado: la fragilidad. Ferrari seguiría existiendo, eso era seguro. Pero la pregunta ya no era si la marca sobreviviría, sino qué quedaría de su espíritu original, porque construir un imperio es difícil. Pero soltarlo puede ser aún más doloroso. El paso del tiempo no se anunciaba. Simplemente llegaba. Enzo Ferrari ya no era el hombre incansable de antes. Su presencia en los circuitos se volvió menos frecuente, pero su sombra seguía siendo inmensa. Cada decisión importante aún parecía necesitar su aprobación. Cada cambio debía pasar por su mirada crítica. Pero el mundo avanzaba más rápido que él. La Fórmula 1 entraba en una nueva era. La tecnología dominaba las pistas. Los equipos se convertían en estructuras complejas, casi corporativas. Ferrari ya no podía depender solo del genio individual. Y Enzo lo sabía. Aunque le costara aceptarlo, comenzó a preparar el terreno para un futuro sin él. Delegó funciones. Permitió que nuevos líderes tomaran decisiones. Observó desde la distancia. No con tranquilidad, sino con vigilancia. Porque temía que, sin su mano firme, la esencia de Ferrari se diluyera. Fuera de los circuitos, su vida era silenciosa, rodeado de recuerdos, de fotografías en blanco y negro, de nombres que ya no estaban.
Cada objeto parecía contar una historia de gloria y pérdida. Enzo hablaba poco, escuchaba más. La muerte, que siempre había rondado las pistas, ahora se sentía más cercana. Pero incluso en el ocaso, Ferrari no se permitió la nostalgia fácil. Seguía exigiendo, seguía esperando victorias, seguía creyendo que la perfección aún era posible. Porque para Enzo Ferrari, rendirse jamás fue una opción. La leyenda no se apagaba, solo aprendía a vivir en silencio. A esas alturas, Enzo Ferrari ya no caminaba junto a su creación. La observaba desde atrás. Ferrari era ahora un imperio, un símbolo mundial, un nombre que provocaba respeto incluso en silencio. Pero ese éxito tenía un precio. Enzo cargaba con el peso de haber creado algo más grande que él mismo. Cada nuevo ingeniero, cada director, cada piloto joven era una prueba de fuego. ¿Entenderían lo que significaba Ferrari? ¿O solo verían una marca y no un ideal? Enzo desconfiaba del éxito cómodo. Le temía más que al fracaso, porque sabía que la complacencia mata la grandeza. Por eso seguía siendo severo, exigente, inflexible. Aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su mente seguía afilada. Analizaba informes, escuchaba carreras por radio, preguntaba por cada detalle. No quería controlar por poder, sino por miedo. Miedo a que Ferrari dejara de ser Ferrari. En lo personal, la soledad se había vuelto rutina. Laura había muerto años atrás. Alfredino seguía siendo una herida abierta que nunca cerró. Piero, su hijo, se convirtió poco a poco en su mayor esperanza. No solo como heredero, sino como guardián del espíritu Ferrari. Entre padre e hijo no sobraban palabras, pero sí entendimiento. Enzo sabía que el futuro ya no le pertenecía, y eso, para un hombre que jamás se dio el control, era la prueba más dura de todas. Mientras el mundo celebraba a Ferrari como mito, Enzo Ferrari enfrentaba su batalla final: aceptar que las leyendas también deben soltar. Enzo Ferrari ya no hablaba mucho. Observaba, escuchaba, recordaba. A sus casi 90 años, el mundo lo veía como un monumento viviente, el creador de una de las marcas más admiradas de la historia, el hombre que convirtió la velocidad en religión. Pero Enzo nunca se sintió una leyenda. Se sentía, ante todo, un sobreviviente. Había sobrevivido a la pobreza, a la guerra, a la traición, al fracaso y a la pérdida más cruel que puede conocer un padre. Todo lo que Ferrari era había nacido del dolor. Cada automóvil llevaba algo de su carácter: orgullo, elegancia, agresividad y obsesión por la perfección. No eran simples máquinas, eran declaraciones. En sus últimos años, Enzo pasó largas horas en Maranello mirando fábricas que alguna vez fueron solo un sueño imposible. Sabía que su tiempo se agotaba, y por primera vez no luchó contra eso. Había preparado el camino, había dejado principios claros. Ferrari nunca sería solo un negocio, nunca competiría por comodidad, nunca olvidaría que la pista es el juez final. El 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari murió en silencio. Sin cámaras, sin homenajes públicos, como vivió. Pero el mundo se detuvo. Pocas semanas después, Ferrari ganó el Gran Premio de Italia en Monza. 2 autos rojos cruzando la meta primero y segundo. Un último saludo, un tributo que ningún discurso podía superar. Hoy, Enzo Ferrari no está enterrado en una tumba común. Vive en cada rugido de un motor, en cada piloto que arriesga todo por una décima de segundo, en cada persona que sueña con ir más rápido, sin pedir permiso. Porque algunas personas no mueren, se transforman en leyenda. Y si esta historia te inspiró, si crees que los sueños imposibles se construyen con sacrificio, pasión y obsesión, suscríbete al canal, dale like al video y acompáñanos en más historias donde la ambición cambió al mundo. Esto fue la historia de Enzo Ferrari, el hombre, el mito, la eternidad.